Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de 271 Podcast. Mi nombre es René. Y mi nombre es Luisky y como saben en este nuevo formato vamos a contarles historias aterradoras de ciertos temas que pueden sacarle varios sustitos por ahí a uno que otro. Y el día de hoy no estamos solos. Como ustedes ya saben, las historias siempre provienen de los lugares menos imaginados. Así que en el estudio hay una persona que nos acompaña para relatarnos un par de anécdotas, ¿o no, Luisito? Así es. La noche de hoy les voy a presentar a Osvaldo Lara. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches. Vamos a iniciar este formato de historias en donde básicamente nos vamos a ir, Luisito, tú y yo, turnando para compartir experiencias y anécdotas. Y pues bueno, Luisito, no sé si tengas que explicar algo más antes de que empecemos. Pues solamente que pongan atención porque la historia que les voy a narrar el día de hoy me cayó por casualidad. Okay. Fíjate que en la mañana tatué a un chico, ¿no? Y este chico trajo a su novia y empezamos a platicar precisamente sobre el podcast. Y resulta que ellos son fanáticos del terror. Bueno, él no tanto, más bien la chica que vino con él. Okay. Y ella me contó una historia real de su prima. Okay. Pero como no le pidió permiso, entonces me dijo, cuéntala sin decir los nombres. Y es como te la voy a narrar el día de hoy, ¿vale? Esto sucede en un poblado que se llama Sierra de Agua, que está cerca de Aculcinco. Y se trata de una pequeña familia que nada más es la mamá con su niño. Ellos viven en un terreno. En el terreno hay un pequeño riachuelito. Y está también como rodeado de árboles y de campo. Y tienen un pozo. Okay. Entonces ellos tienen una vida muy tranquila, o tenían una vida muy tranquila hasta ese momento. De repente el niño empieza a decirle a su mamá que le gustaba salir a su terreno a jugar con Machicol. Entonces la mamá decía, ¿quién es Machicol? Es mi amiguito. La mamá, como todas las mamás, pues piensan que es la imaginación del niño y no le hace mucho caso. Siguen pasando los días y Machicol se hace cada vez más presente en las conversaciones del niño. Machicol para acá, Machicol para allá. Y esto la mamá se lo cuenta a toda la familia, y en las reuniones familiares, las travesuras que hacía el niño agarraban de broma a Machicol. Entonces, por decir, la tía decía, de seguro no fuiste tú, de seguro fue tu amigo Machicol, ¿no? Entonces ya era como un tema común entre toda la familia. Días después, semanas después, el niño empieza a verse un poco triste. ¿Por qué se ve triste? La mamá le pregunta, oye hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y el niño le dice, es que ya no quiero jugar con Machicol. La mamá le dice, ¿por qué? Porque dice muchas groserías y yo sé que si yo digo una tú me vas a regañar mucho. Entonces me enseña groserías, pero pues yo no le hago caso. La mamá le dijo, entonces sí, ya no te lleves con él, dile que ya no te doy permiso de que te lleves con él. Entonces pasó. El niño no hizo caso, evidentemente, se siguió llevando con Machicol. Un día la mamá se quedó de ver con una muy buena amiga de ella. La invitó a compartir tiempo con ella en su propia casa. Entonces llega esta mujer, ya se hizo de noche y el niño se fue a dormir. Cuando ellas estaban platicando, la amiga volteaba mucho hacia afuera. Le ponía atención, volvía a voltear y entonces ya había un poco de inquietud por parte de la mamá. Y le dice, ¿qué tanto ves? Dice, ve a meter a tu hijo porque está allá afuera jugando con dos entidades. Son dos personitas pequeñas, por no decirte que está jugando con chaneques. La mamá como que no le hizo caso y empezó chalala a seguir con la plática y la vuelve a interrumpir esta mujer. Mete a tu hijo, de verdad mételo, porque si no se lo pueden llevar. Le estuvo insiste y insiste hasta que la sacó un poquito de sus casillas. Le dice, ok, bueno, a ver, mi hijo está durmiendo, ¿cómo lo voy a meter si mi hijo está durmiendo? Dice, ve a despertarlo. Se paran las dos, van al cuarto del niño, entran al cuarto del niño y sí, el niño está dormido. Dice, despiértalo. Empieza a moverlo y el niño no responde. Lo empieza a mover más fuerte y más fuerte, no responde. Ella ya se estaba espantando y en su desesperación decidió darle una cachetada al niño. Cuando le da la cachetada,
El niño despierta. Le dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas soñando? Sí, estaba jugando con mi amigo Machicol y con otro amiguito de él. Entonces, si te pones a pensar, ahí hace referencia a las dos entidades con las que esta mujer vio al niño jugando afuera de la casa. Entonces se van a platicar ellas dos. El niño lo duermen en el sillón para estar cerca y ella le empieza a explicar. Le dice, mira, tu hijo tiene unas habilidades muy, muy, muy cañonas. Él es un viajero astral. Él no puede ver a estos chaneques o entidades en un plano físico. Él juega con ellos en el astral. Por lo tanto, todo lo que él te cuenta acerca de Machicol, todo es verdad. Entonces, debes de tener muchísimo cuidado. Se fue. Vienen los días siguientes y en los días siguientes el niño vuelve a estar triste por las groserías de Machicol. Pero aquí lo que sacó de onda a la mamá fue que el niño le dijo, dice, Machicol quiere conocerme en persona, pero para conocerme en persona me piden que me aviente al pozo. Ah, caray. La mamá se preocupó bastante y volvió a llamar a su amiga, ¿no? Entonces ya llega la amiga y le empieza a contar todo lo que había pasado con el niño. La amiga le dice, para, ya no me cuentes nada más, yo voy a hablar con el niño. Agarró al niño, lo sentó en la mesa con ella y empezó a interrogarlo. Entre todo el interrogatorio, le dijo algo que a mí me voló la cabeza y te lo juro que cuando me lo contó esta chica en la mañana me quedé muy sorprendido porque nunca había escuchado algo igual. Dice que Machicol y el otro amiguito de Machicol que era muy parecido a él, lo cargaban en los juegos, en estos juegos en el astral. Y ya que lo cargaban, lo llevaban junto a un muñeco, o parecía muñeco, pero este muñeco era muy similar a ellos dos, pero estaba hueco. Y trataban de cargarlo para poder meterlo por la apertura del muñeco que estaba en la parte de la cabeza. Pero no lo aguantaban, no podían meterlo. Y esto era cada vez que él compartía tiempo con estos dos chaneques. Al saber esto, esta chica le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una liberación para que se vayan estas entidades. Mañana voy a venir y la hacemos. Pasó la noche, llegó el otro día y ya venía preparada. Realmente no hizo nada extremo, nada de lo que no tengamos conocimiento. Hizo un círculo de sal de grano en el piso. Ahí se metió la madre cargando al niño. Le prendieron fuego al círculo y la indicación de la amiga era que la mamá tenía que gritar a los cuatro vientos con todas sus fuerzas a Machicol y a sus acompañantes que se largaran de la casa, que no tenían por qué estar ahí si no recibieron una invitación y principalmente que se alejaran del niño. Entonces, después de este pequeño ritual, las cosas empezaron a mejorar. Ya el niño no refería haber visto a Machicol, pero le dio otra indicación. Que aunque no fueran demonios, aunque no fueran quizás seres de bajo astral que pudieron haber sido nada más protectores de la naturaleza, la última indicación que le dio fue que comprara una estatuilla de San Miguel Arcángel, que la fuera a bendecir y esa estatuilla la iba a colocar en la habitación del niño. Y todas las noches antes de que el niño durmiera, le tenía que rezar la oración de San Miguel Arcángel para poder protegerlo de este tipo de entidades. Y es aquí donde yo te pregunto, René, ¿tú crees que los chaneques puedan convertir a un niño en chaneque o robarse su espíritu y que de plano el niño ya no pueda regresar? De hecho, sí, mi hermano, porque fíjate que quizá al final hablemos un poquito más al respecto, pero dentro de la mitología azteca se habla que parte de las funciones o de las actividades de los chaneques, punto número 1 es cuidar los lugares sagrados. Ya hemos dicho que son los lugares naturales, pero también la fauna silvestre. Y lo curioso es que parte de sus actividades también está en convertir a otros seres para que sea uno más de ellos y la naturaleza tenga un protector más. Ampliar su crew. Exactamente. Pero pues bueno, tenemos un invitado. ¿Qué te pareció la historia de Luisito? Muy buena, muy buena. Hablando de chaneques, yo viví muchos años, como de los 2
3 años hasta los 13, 14 en Carriles, la colonia Los Carriles, justamente la colonia 30 Caballeros, que está antes del Pedregal. En esa colonia donde yo vivía, en la calle donde yo vivía, colindaba hay como un mirador hacia el Río Seco. Ujú. Entonces yo recuerdo que tenía yo como 10 años y había como que un grupo de personas más grandes. En esas personas estaba un tío. Se reunían en las noches, ellos estaban ahí. Junto de mi casa habían unas maquinitas, entonces se juntaban ahí a jugar y todo. Y en ciertas ocasiones se reunían para bajar al Río Seco. Entonces yo un día quise ir ahí, pues de curioso con ellos. Mi tío no quería y me llevan. ¿Qué es lo que pasa? Que bajamos, hay una barranca, como unos escaloncitos. Llegando al río había una laguna, una balsita. En esa balsita, ya más noche, eran como 11, 11 y media, nos empezaron a aventar piedritas y piedritas. Yo no tenía razón alguna de qué estaba pasando en ese momento, pero yo veía a los más grandes que estaban preocupados. Entonces llegué a escuchar que uno de los amigos de mi tío mencionaron que ya estaban los chaneques. Ahí queda la historia, me tocó a mí. Ujú. Nada más como que nos aventaron las piedritas y nos fuimos. Pero ahí habían bastantes historias entre los más grandes. Sí, ya había escuchado de los chaneques. No manches, pues mira, en todos los lugares naturales y principalmente donde hay agua, hay portales en donde estas presencias tienen manifestaciones, incluso en ocasiones hasta físicas, ¿no? Y pues fíjate que estas historias de la infancia son bastante cotidianas y principalmente lo que hablábamos en esta zona, yo creo que Dios nos bendijo en la idea de hablar de temas paranormales, radicando en un lugar que está rodeado de lugares enigmáticos, místicos y mágicos como son las montañas y la serranía, ¿no? Pues bueno, esta es una historia que nos hace llegar Juanito. Él radica aquí en Córdoba, pero nos comenta que esta historia le ocurre aproximadamente entre los 12 y 13 años de edad. Él vivía en un pueblito que no quiere ser específico, pero que dice que es de donde está Potrero Nuevo, todavía para adentro. Y que pues bueno, es un lugar paradisíaco, muy bonito, pintoresco, lleno de cañales, ríos y demás. El chiste es que cuando él era niño, toda su primaria prácticamente la vivió en este pueblito. Su infancia en un pueblito pues era prácticamente ser una criatura libre en donde subes, bajas, te vas a los ríos, después te vas a cortar mangos, porque pues en esa zona se da en todos lados. El asunto está en que en alguna cierta ocasión su abuelita, conforme empieza a ver que Juanito y sus amigos se vuelven cada vez más exploradores, le hace una advertencia y le dice: mijo, yo sé que te gusta la calle, yo sé que te gusta el juego, pero no olvides volver a casa siempre antes del anochecer. Tú no sabes todos los peligros que puedes enfrentar allá. Hay coyotes, hay animales muy peligrosos que te pueden comer, entonces nunca andes de noche, mijo. Obviamente, Juanito, como todo niño curioso, pues hizo caso omiso a las recomendaciones de la abuelita, porque pues normalmente la abuelita era muy exagerada en hace frío, ponte suéter, aunque hiciera un calor allá en esa zona, ¿no? En una cierta ocasión, en una tarde de verano, estando de vacaciones, Juanito y sus compañeros se van al río y se la estaban pasando tan bien que no se dieran cuenta cuando la noche empezó a caer y la tarde se empezó a pintar de colores naranjas, amarillos y rojos. Rápidamente, algunos se alertaron de esto y decidieron poner en marcha a todo el grupo, porque para poder salir de ahí tenían que atravesar una arboleda que cuando ya no hay luz del sol se pone bastante oscura. Ellos emprenden el camino de regreso
Y de repente, a la mitad de esa arboleda, el ambiente se tornó un tanto extraño. Ellos de repente empezaron a sentir un frío y un silencio que se tornaba cada vez más y más enigmático. Miraban para todos lados. Ellos simplemente estaban ahí, sintiendo temor sin saber qué es lo que estaba alrededor. Juanito se armó de valor y gritó: ¿quién está ahí? Y lo único que le respondió fue el eco. De repente se empezaron a escuchar unas risitas y unos murmullos, unas risitas cada vez más extrañas. Se escuchaban de un lado, después del otro. Les empezaron a aventar piedritas. Y cuando se dieron cuenta de todo esto, el mayor dijo: ¡corran! Y en eso todo el mundo emprendió la fuga, pero a Juanito algo lo jaló del pie y tropezó. Él, a como pudo, se levantó y en el momento perdió su zapato y lo olvidó. Él lo único que quería era salir corriendo de esa arboleda y simplemente salió corriendo lo más pronto que pudo. Cuando llegaron a la lomita donde había ya una lámpara que estaba encendida a esa hora, todos se sintieron tranquilos, pero prácticamente estaban desfallecidos por el esfuerzo que hicieron al huir de ese lugar. Un par de días después, uno de los amigos de Juanito le dijo: Juanito, ya encontré tu zapato. Juanito le preguntó: ¿en dónde está? Le dice: ven, te tengo que enseñar. Se fueron a la lomita donde ellos habían descansado ese día, y desde la lomita su amigo le enseñó a Juanito que su tenis estaba en la punta más alta de un árbol que se observaba a lo lejos. Juanito regresó a casa y le platicó todo a su abuelita, y su abuelita obviamente sabía que eso no era algo bueno. Su abuelita, para la buena suerte de Juanito, era una curandera tradicional, y ella le advertía a Juanito que no anduviera en la noche, no por el miedo de animales, sino por el miedo o el riesgo de que los chaneques lo eligieran como eligieron a Juanito para ser uno de ellos. La abuelita dice que una de las tácticas de los chaneques para atrapar niños es ponerles una trampa, como el tenis de Juanito, en la punta del árbol. No manches, o sea que le había puesto el tenis ahí para que Juanito fuera y al subirse a agarrar el tenis, ahí lo atraparan y empezara la transformación. Exactamente, carnal. Fíjate que dicen que hacen como ciertas cosas para intentar perderlos, ¿no? Y pues así llevárselos, ¿no? Hablando de Juanito que iba con sus amigos, fíjate que a nosotros, un grupo de amigos, nos tocó una noche, un viernes, pues hacemos la típica reunión, ¿no? Para echar ahí unas copas, socializar un rato. Entonces nos tocó reunirnos en casa de un amigo que se llama Ángel, justamente en Villas de la Llave, en Fortín. Nos reunimos un viernes, empezamos a escribirnos como 9:30 de la noche para quedar pues en vernos más tarde. Punto de reunión, la casa de Ángel. Empezamos a llegar los amigos, 11:30. Pues ya estando todos juntos, éramos un grupo de 7, 8 amigos. Decidimos ir a comprar a un Oxxo que está justamente del otro lado de Villas de la Llave. Está la salida para salir hacia la calzada Tlacotengo, pero hay una salida que es de terracería, que sale uno hacia el recinto ferial de Fortín. Entonces pues ya decidimos ir a ese Oxxo, nos reunimos. Nuestro amigo Ángel usó su camioneta, una camioneta que tenía su papá Suburban, años 2000, cuadradita, viejita. Pues ahí nos subimos todos. Ya partiendo para el Oxxo, pasamos la terracería, llegamos a la principal del recinto ferial y pues íbamos todos, 7, 8, éramos 7, 8 amigos. Llegando justamente al Oxxo, eran 12:30 de la noche, escuchamos un grito muy desgarrador. En ese momento
Todos nos dijimos que pues a lo mejor estaban lastimando a alguna chica, porque era un grito desgarrador de una mujer. Entre todos decidimos regresarnos y ver qué pasaba en ese momento. Llegando al recinto ferial, nos dimos cuenta que no había nadie. Pues ya todos nos dimos la vuelta en la camioneta, regresamos al Oxxo. Nos bajamos a comprar, compramos todo, regresamos al Oxxo, nos estamos subiendo a la camioneta y escuchamos de nuevo ese grito, pero ahora más fuerte. Todos, pues, sacados ahí de onda, pues teníamos que pasar por ese lugar de nuevo, ¿no? Entonces nos quedamos, pues vamos y vemos qué está pasando. Al llegar justamente al recinto ferial, puertas del recinto ferial, nos damos cuenta que habían unas banquitas. En esas banquitas cada banca tiene su luz arriba. Uh-huh. Justamente en una banca la luz estaba parpadeando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. Como cuando se están fundiendo. Justamente abajo de esa luz estaba una chica entre 19 y 20 años, postrada, con la mirada hacia abajo, llorando. Traía un vestido negro, como desgarrado. La chica era una complexión muy, muy delgada. Y estaba llorando. No, hasta ese momento nadie le había visto la cara, nada. Solamente una chica llorando con un vestido negro. Un amigo pues decide que nos paráramos para pues preguntarle a la chava qué le pasaba, ¿no? Para ver en qué podíamos ayudar. Pero iba un amigo que es muy espantadizo y siempre anda pensando como en un contra, ¿no? Entonces ese amigo, cuando nos íbamos a parar, nos dice que no nos paráramos porque tal vez podía ser un 4, ¿no? Un intento de asalto o cualquier cosa. Pues en ese momento yo les digo, no paren la camioneta, simplemente llévenla andando despacio. Y en ese momento le preguntamos. Yo iba justamente en el lado del copiloto, un asiento atrás. Un amigo que es el que venía adelante de copiloto, le quedaba justamente de su lado la banqueta y donde estaban las bancas y estaba la chica. Entonces él decide preguntarle por primera vez: oye amiga, ¿estás bien? Se escuchó un silencio, la chica solamente llorando y llorando y llorando. Segunda ocasión, agarra a este amigo que se llama Lalo y le vuelve a decir: oye amiga, ¿estás bien? Llorar y llorar y llorar. Al tercer intento, pues la camioneta ya había avanzado, ¿no? Justamente ya la chica llorando quedaba de mi lado, de mi ventana. Entonces mi amigo saca la cabeza y le dice: oye amiga, ¿estás bien? Cuando termina de decirle eso, la chica sentada voltea, levanta la cara y me quedaba justamente al frente mío. Jamás se me va a olvidar su rostro, porque era un rostro muy desgarrador. O sea, de días que tal vez no dormía, no descansaba. Pues el rímel que se ponen las chicas, pues para verse bonitas, ¿no? Todo corrido. Su labial corrido. O sea, como si hubiese llorado por días, como si algo le hubiesen hecho. Cuando ella levanta la mirada y me queda de frente, pega un grito horrible, un grito desgarrador, un grito de miedo, de angustia, como un grito de un conjunto de emociones que tal vez ahí explotaron, la sacó, no sé. Pega el grito y se para. Cuando se para, sale corriendo. Yo recuerdo bien que cuando ella se para y va a correr, corría, o sea, muy rápido, muy, muy, muy rápido. Cosa que uno de nuestros amigos dice: hey, písenle y síganla. Cuando mi amigo hace acelerar la camioneta, pues yo siento que la chava iba a la par. O sea, y cómo no se explica uno la velocidad que pueda correr uno a la par de una camioneta, ¿no? Justamente cuando llegamos a esa esquina del recinto ferial, en la mera esquina hay una terracería, que en esa calle colinda, pues, sale uno hacia el templo que todos lo conocen como el Titanic o el barco de ahí de Fortín.
justamente en esa esquina había una mancha, una nube de neblina. Cuando la chica va llegando allá a esa neblina, se esfuma. Ya no se vio, no sabemos qué le habrá pasado, para dónde se dirigió, X o Y. Vamos llegando nosotros a la casa y estaba la mamá de nuestro amigo. Pues ya nos vio cómo llegamos con un semblante de miedo, todos blancos. Iban 2 amigos que son más morenos, ellos no traían color. O sea, rápido se dio cuenta su mamá que nos había pasado algo. Le contamos y todo, y salió una vecina que escuchó, y pues ahí estaba, ¿no? Y nos empezó a decir en la plática que ya habían visto a esa chica unos taxistas. Pasó entre la plática y ahí quedó todo. A los días, el amigo que llevó esa camioneta cuenta la historia a las noches del patrón. En ese entonces estaba la rana y el pavo. Cuenta su historia, nosotros escuchando ahí en la radio de los teléfonos. Termina de contar la historia que nos había sucedido y marca un taxista. Una llamada y le contestan. Dice el taxista: no, nada más para corroborar la historia que acaban de contar. No, pues ¿qué te pasó? No, pues igual me tocó ver a la niña, una chica así, la misma descripción en la que nosotros la habíamos visto. Pero a mí me tocó verla más adelante, donde está el puente. Hay un puente metálico donde nosotros la perdimos de vista. Hay un puente metálico que él había visto ahí. Cuelga, segunda llamada, otro taxista. ¿Qué no? Pues ¿qué te pasó? Cuéntanos, y esto y el otro. No, pues para decir que también vi a la niña. Ah, caray, ¿pero tú de dónde la viste? No, pues yo la vi antes. ¿Antes dónde? Antes del Oxxo. Pero ya él cuenta que la vio del lado de un terreno que está frente al recinto ferial. Terreno que ahorita ocupan para dejar las máquinas de los juegos y unos trailers que guardan ahí todo. Cuenta que él la ve ahí y él dice que a él le habían contado que a esa chica la habían hablado y asesinado en ese terreno, que desde ese entonces la chica anda penando ahí. No manches, qué fuerte, ¿no? Fíjate que se me vienen, o sea, muchas simbologías en tu relato. Digo, independientemente de que la historia es trágica y pues la verdad de mucha pena para esta alma, pues nos refuerza mucho la idea de que cuando tienes un pendiente o la muerte es trágica, pues es muy difícil desprenderse, ¿no? Y te digo que se me hace muy simbólico que fue después del tercer llamado que ya esta chica, digamos que aventó el grito, ¿no? Reaccionó, ¿no? Y luego la otra, el detalle que la hayas podido ver, dices tú, correr, porque muchas veces cuando se tratan de este tipo de manifestaciones refieren que nada más como que avanzan muy rápido o a veces ni siquiera se le ven los pies. Y confirma precisamente, hablando de la rana, lo de su teoría de que según el evento trágico que haya ocasionado la impronta del espíritu, será la forma en la que se va a manifestar y por tanto pues sus motivos, ¿no? Exacto. Pues fíjate que la rana, cuando lo tuvimos de invitado, nos contaba acerca de La Llorona, que por qué La Llorona se aparece aquí y en Colombia y en Ecuador y prácticamente en un montón de lugares. Y lo que él cuenta es que precisamente puede haber muchas entidades que perdieron la vida de manera trágica y aparecen llorando, ¿no? Porque así es como fallecieron, que es complementando un poco lo que acaba de contar René. Y por eso es que ves a La Llorona vestida de blanco, a La Llorona con ropa desgarrada, a La Llorona vestida de negro, o a La Llorona incluso vestida con ropa normal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es el alma en pena de la persona que haya perdido ahí la vida, ¿no? Y fíjate que para calmar un poquito las aguas, porque estuvo bien fuerte tu historia, la neta, esa yo lo hubiera dejado hasta el final, pues está muy buena. Pasó algo también similar con seres protectores de la naturaleza.
¿no? Similar a las otras historias que platicamos hace un momento. Fíjate que esta historia nos la manda Raúl. Raúl vive en Ciudad de México y pues Raúl viene de una familia que vivía en el campo, es descendencia de campesinos. La hermana de Raúl vive aquí en el estado de Veracruz, en un pueblito. Y resulta que de vacaciones vino Raúl con su familia, que era Raúl, sus 2 hijos y su esposa. Llegaron a casa de la hermana, pasaron pues en casa de su hermana la noche, y al otro día la hermana le dio las indicaciones para que fueran a ver un nacimiento de agua que hay precisamente en esta zona donde ella vive. Entonces agarraron las indicaciones, hicieron su lunch, iban bien contentos ya hacia este nacimiento de agua. Él traía una camioneta, llegan y estacionan la camioneta justo junto al río, había paso hasta el río. Cruzan el río con un puentecito y tienen que ir a la orilla del río aproximadamente entre 15 y 20 minutos para llegar a este nacimiento. Entonces van caminando súper contentos cuando de repente uno de los niños agarra una rama y la corta de un árbol, ¿no? Y va el niño jugando con la rama. Entonces pues ya saben las indicaciones de la mamá: hijo, no te vayas a lastimar, te vas a picar un ojo, deja esa rama en paz. Pues el niño hizo caso omiso. El camino se empieza a hacer un poco más estrecho y entonces ya empiezan a caminar en filita india, ¿no? A la cabeza va el papá, luego los 2 niños y al final la mamá. El niño que iba justo atrás del papá es el que llevaba la ramita, ¿no? Entonces va caminando y llega a un lugar en donde empieza a ver mariposas. Y el niño lo que hace es ¡tas! Y le quita la vida a una de las mariposas. La mamá le dice: cálmate, ya deja esa rama en paz. Al niño le vale. El niño sigue jugando con la ramita, va jugando a que es bastón. Lo que hacen los niños cuando tienen un palo en la mano, ¿no? Y de repente llegan a un lugar donde hay muchas flores y el niño empieza a pegarle a las flores, y en ese momento ya la mamá lo regaña bien feo, le quita la rama y le dice: por favor, aprende a respetar y demuestra tu educación. Siguen camino río arriba, ya después de la regañiza que le pegaron al niño, y de repente Raúl hace ¡au! Dice: ¿quién fue? Y ellos se quedan: ¿quién fue? ¿Quién? Me acaban de pegar en la cabeza. No, nadie fue. Voltea hacia abajo y ve que hay una piedrita de color azul, una piedrita rara para el entorno en el que estaban, ¿no? Entonces dice: síganle y me los voy a tronar, ¿no? Haciéndoles la seña de que pues, les iba a dar una nalgada, yo supongo, ¿no? Siguieron caminando y de repente otra piedra a Raúl. Entonces Raúl se saca de onda y ya se dio cuenta que sus hijos no eran, porque la piedra le pegó de lado, no le pegó de atrás. Se quedan así como viendo y empiezan a aventarles más piedritas. Venían del lado del río, el río estaba del lado izquierdo, venían del lado derecho, y vieron cómo se empezaban a mover las ramas. Entonces él pensó que eran niños que viven en la cercanía y les gritó: niños, ya los vimos, si no se calman, los voy a ir a acusar con sus papás. Siguieron caminando y cuando iban avanzando más, que ya la maleza se empieza a poner un poco más espesa, pasó algo. Justo la maleza que estaba del lado derecho empieza a moverse, pero de una forma agresiva. Y él se queda así y dice: bueno, no estamos en un lugar en donde haya un animal que nos pueda hacer daño, pero quizá nos quieran asaltar. Después de que él tiene este pensamiento, escucha las risas de unos niños, pero estos niños estaban carcajeando, y no nomás los escuchaban de frente, ya también los escuchaban a un lado, los escuchaban detrás y los escuchaban en las copas de los árboles. Les empezó a dar un montón de miedo, empezaron a girarse todos, a cuidarse de los árboles, y cuando la mamá voltea, le dice: Raúl, voltea por favor. Voltea a su lado izquierdo y ya no hay río y ya no hay camino. Se sacan de onda, empiezan a sentirse muy estresados, los niños empiezan a llorar al ver el nerviosismo de los papás y la mamá empieza a rezar. Entre más rezaba, las risas aumentaban más y los árboles se movían más bruscamente. Entonces siguen avanzando y siguen rezando, pero solamente iban avanzando adentrándose en la maleza, porque para la izquierda, derecha o para donde quiera que voltearan, solamente había monte. Ya no había una guía que los hiciera salirse de ese lugar. Caminaron
Durante varios minutos, incluso ellos cuentan que pudieron haber sido horas, perdieron la noción del tiempo. Y en ese momento Raúl se puso a pensar, se tuvo que calmar un poco y recordó las historias o leyendas que les contaban cuando él era niño, ¿no? A él y a sus hermanos. Y recordó que en los lugares naturales hay chaneques y que una de las formas para poder repeler a los chaneques o cuidarte de ellos es ponerte la ropa al revés. Entonces inmediatamente les dijo, quítense la playera, póngansela al revés. Todos rápidos estuvieron cambiando la ropa y la señora no dejaba de rezar, siguió rezando. Siguieron caminando como durante 1 minuto y de repente el camino estaba en el frente. Llegan al camino, avanzan un poquito más y encuentran otra vez el río y dicen, no, ya no vamos. Se regresaron inmediatamente y cuando llegan a la casa de la hermana van todos asustados. La hermana les preparó ahí un té de hierbitas para bajarles el susto y les dijeron a los niños que se fueran, ¿no? Que se fueran a la recámara o a algún lado ahí de la casa. La hermana le pregunta a Raúl, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos de qué? ¿Qué hicieron? Algo tuvieron que haber hecho para molestarlos porque los chaneques sí son traviesos, pero no te pierden por cualquier cosa. Y la mamá dice, el niño pequeño mató una mariposa y destruyó unas flores con una rama. Dice, ahí está. Los chaneques son guardianes de la naturaleza y si tú vas a invadir el lugar en donde ellos habitan, ellos lo cuidan. Y el quitarle la vida a un insecto, arrancar una flor o cualquier cosa que dañe la vida que hay ahí, te lo van a cobrar. Y digan que les fue bien porque pudieron regresar. Porque las personas que hacen eso, no todas regresan. Hay historias en la cercanía de este pueblo en donde mucha gente que se ha metido justo rumbo a ese nacimiento, que ya no ha regresado. Y ni siquiera saben por qué, ¿no? Entonces, que yo tenga el conocimiento siempre que vayas a algún lugar de naturaleza es pedir permiso antes de entrar, respetar y si puedes ofrendar algo para los guardianes, pues que lo hagas, ¿no? Porque el respeto es la base para que ellos no te hagan nada. Pues fíjate que sí, como siempre lo hemos dicho, ¿no? A veces no medimos el impacto de nuestra simple existencia aquí. A veces yo hago el ejercicio de hacer consciente a las personas de que simplemente con respirar ya estás depredando un montón de microorganismos unicelulares que pues a través de la oxidación de tu respiración pues ahí quedan, ¿no? ¿Qué te pareció la historia de Luisito? Muy buena, muy buena. Yo siempre he dicho que lugar en donde llegue uno, como tú dices, ¿no? Respetar y pues ante todo yo siempre he sido así, pues pedir permiso, ¿no? Y pues fíjate que hablando de temas de respeto, a veces es un poco enigmático saber por qué a ciertas personas les ocurren ciertas situaciones o experiencias, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en el caso de este niño, muy probablemente sí se lo tenía bien ganado, pero te voy a contar una historia que nos la manda Ana y ella nos la manda desde Estado de México. Y esta historia nos la cuenta que le pasó a su abuelito Fidel. Su abuelito Fidel, ella comenta que es un viejito de esos intachables, de los que se levantan con el sol, van, atienden sus parcelas, su ganadito, y prácticamente por aquí está cayendo el sol. Él viene de regreso con su mulita cada día. Ella comenta que en una cierta ocasión su abuelito se fue como cualquier otro día normal a su jornada laboral, pero lo extraño fue que cayó la noche y el abuelito no había llegado. Hasta un par de horas después, el abuelito llegó a la casa todo desencajado, muy nervioso, y pues Ana lo describe como con una crisis nerviosa. En su momento cuando ella lo vio, se extrañó, se espantó, era una niña cuando vio esta historia. Pues menciona que su abuelito simplemente llegó temblando y sin poder
decir ninguna palabra coherente. Él simplemente llegó todo pálido y temblando. Su abuelita, obviamente, se fue a llamar a la vecina, porque la vecina conocía de una persona que les podía ayudar. Fueron con un brujo, el médico curandero tradicional del pueblo. Y este señor fue a ver a don Fidel, que estaba todavía con los estragos de una situación muy complicada. Y con unas hierbitas y con un huevito, poco a poquito, fue limpiándolo para aliviar la tensión. Lo impactante y lo impresionante del asunto es cuando don Fidel pudo contar lo que les había pasado cuando regresaba del campo. Don Fidel les contó que, como cada tarde, él vio que ya se estaba ocultando el sol y simplemente empezó a cargar todo su material en su mulita y venía de regreso. Cuando de repente se le hizo extraño que pasó por el mismo lugar a donde había pasado minutos antes. Se le hizo extraño y pensó, a lo mejor me distraje con mis pensamientos y por eso no me percaté. Siguió avanzando y después de un par de minutos estaba en el mismo lugar. Dice don Fidel que eso le extrañó un poco y que en su bolsita de la camisa llevaba siempre unas estampitas. Él era muy devoto de San Miguel Arcángel también. Y entonces en su estampita llevaba su oración. Una vez que sacó su tarjetita, don Fidel empezó a hacer la oración de San Miguel y la noche seguía cayendo. Después de un rato, conforme él avanzaba en su oración, empezó a escuchar un ruido, un murmullo y muchos movimientos de sombras extrañas alrededor de él. Para él era incluso difícil ver en ese momento sus guarachitos, porque esa noche no había luna ni estrellas. Entonces, esto lo empezó a inquietar aún más, porque en algún momento don Fidel empezó a sentir cómo sus piernas se empezaban a entumecer, su corazón empezaba a latir que casi se le salía del corazón, porque delante de él estaban saliendo unas sombras muy extrañas, porque eran del tamaño no mayor a su cintura y eran unas siluetas de lo que parecían ser unos niños con unos trajes como hechos de costal viejo. Y lo más inquietante y extraño es que tenían una cara como si fuera un muñeco de cera al que se le derrite la máscara. Estos seres empezaron a rodear a don Fidel y él dice que empezaron a brincar y a cantar en idiomas que él no comprendía, pero que cada vez lo hacían entrar en un estado de trance profundo en donde se le cerraban los ojos, empezaba a entumecerse todo su cuerpo y de la nada, él no sabe cómo, empezó a sacar fuerzas y retomó de nuevo su oración. A como pudo, avanzó y avanzó con su mulita y poco a poco fue llegando a las orillas del pueblo, en donde fue asistido para llegar a casa y a donde lo encontraron en este estado de crisis. El brujo del pueblo, don Pablo, él le dijo que tuvo la mala suerte de haber sido elegido por ese corazón bondadoso y amoroso que es con el que cuida las plantas y trata el campo, que unos seres lo habían elegido para ser uno de ellos y ya le habían puesto una marca. Fue gracias a su oración y a su fe que en ese momento no pudieron completar su misión de llevárselo para que fuera uno más de ellos. Don Pablo obviamente empezó a hacer uso de muchos rituales prehispánicos y básicamente con rameadas, saumeadas, baños de plantas aromáticas
Incluyó también, obviamente, ceremonias con círculos de sal limpios de fuego. Hasta que poco a poco, estas crisis que le daban a don Fidel fueron desapareciendo. Pero ahora, esta es la pregunta. ¿Quién está a salvo de los chaneques? Las personas buenas son elegidas, pero también las personas malas son elegidas. Aquí yo creo que la pregunta más bien sería: ¿quién se salva? Exactamente, carnal. ¿Quién tiene más posibilidades de salvarse? ¿La persona con buen corazón que lo quieren hacer parte de su crew, o la persona mala que lo van a perder y no sabemos si les quitan la vida o también los convierten, ¿no? Pues fíjate que yo creo que diste la clave, porque hace rato, si no se llevaron al niño en la historia que relataste, pues fue por la buena persona o la fe de la mamá, que en todo momento estuvo rezando y evitó que pues ocurriera esto, ¿no? Pero el niño tenía un don, Buena parte. ¿no? Era un viajero astral nato. Entonces yo creo que precisamente por las habilidades que él tenía. Ah, bueno, pero esto fue en la primera historia. En la primera historia. Ajá, yo Pensé estaba que hablando hablabas de del esa. que iba maltratando Pues. el niño malo. O sea, el niño malo estaba destinado a convertirse en uno de ellos, pero fue gracias a la intervención de la mamá que no pasó. Sí. Y que el papá recordó precisamente lo de la playera al revés. Exactamente. Cualquier prenda, ¿no? Porque a mí mi abuelita lo que me decía, no sé a ti, pero a mí mi abuelita me decía siempre: ponte los calzones al revés si te vas a ir al monte. Sí. Y aquí lo que me llama mucho la atención es que en ambas historias entra mucho el rezar, ¿no? Sí. El no dejar pasar desapercibido, pues en quién creemos, ¿no? Dijera Luis, entre lo bueno y lo malo, pues siempre tener fe y rezar, ¿no? Sí, claro. Referente a lo que contaba Luis de las entidades que, pues de una o en un cierto modo, pues se pierden, fallecen y lloran, pues desgarrando esos lamentos. Por ahí va mi historia. Ok. Justamente hay un antro bar aquí en Córdoba que se llama Utopía. Una ocasión, pues en una relación que ya tiene sus años, me toca pues ya tener ciertos problemas, ¿no? Pues esos problemas de relación en las que ya pues estás por terminar ese lazo, ¿no? Entonces pues cada quien ya estaba por su lado, ¿no? Yo ese día decido salir con unos amigos y esta persona me dice que iba a salir con unas amigas. Ella me comenta a qué lugar iba a ir. Pues yo dije, me voy a meter yo a ese lugar, ahí a Utopía. Yo estoy con mis amigos, ella con sus amistades, cada quien en paz, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que ese día, ya más tarde, porque ella sí fue a ese lugar donde ella me había dicho, pues ya al pasar las horas llega pues a querer hacer ese tipo de reclamos, ¿no? Que pues yo no le importaba, que yo como elegía estar con mis amigos, esto y el otro. Para eso pues no íbamos a tomar, íbamos a distraernos, ¿no? Pues entre tantos alegos, pues regaños, yo decido salirme del lugar porque pues yo le decía que adelante de mis amistades, pues a quién nos va a gustar que pues te estén ahí reclamando, pues insultándote, cosas demás, ¿no? Decido salirme, le digo, a ver, ¿qué quieres, no? Ya estando afuera. Y ella empieza a llorar. Ya te estoy hablando que eran 3:30, 4 de la mañana. Y ella empieza a llorar. Es que no te importo. Pues te valgo, ¿no? Ya estoy el otro. Pues entre la discusión y todo, ella se ponía pues pesada, ¿no? Entonces empieza a querer sacar ciertas cosas, regaños, demás, y se empieza a poner pesada. En eso que yo le intento calmar, sale un amigo. Me dice, ya cálmense, pues están para divertirse, ¿no? Tú vienes con tus amigas, tú vienes con nosotros, porque era amigo mío. Y ella se va, se cruza la calle, y justamente frente a Utopía hay una bajadita. Pues ahí se va bajando, llorando, y pues cada vez diciéndome que yo no le importaba, ¿no?
que ella no me importaba mi perdón. Pues va bajando llorando. Y pues salgo atrás de ella diciéndole que pues ya era tarde para bajar hacia donde se dirigía ella. Está la bajada y esa bajada llega al río de San Antonio. Entonces está el paseo y hay un puente. Entonces ella va bajando y conforme va bajando, pues yo empecé a sentir el lugar pues pesado, ¿no? De esos lugares en los que pues uno no quiere estar y menos esa hora, ¿no? Entonces yo le iba diciendo atrás de ella: oye, regresa, nos va a pasar algo, nos van a asaltar, vayamos a escuchar algo, regrésate. Y ella llorando: no, es que no te importo, tú ya no me quieres, ciertas cosas. Cuando ella va llegando al paseo del río San Antonio, hay como unas banquitas. Pusieron como unas bancas y una mesita para que pues, en la tarde ahí se sienten, ¿no? Cuando ella va llegando ahí, hay unos escalones y ya está el paseo. Pues ella baja, avanza unos, ¿qué será? 3-4 metros y hay un puente metálico. No sé si aún siga, pero hay un puente metálico. Cuando ella llega al puente, yo le voy diciendo: oye, le digo su nombre, regrésate, nos van a espantar, regrésate, nos van a espantar. Ella llorando, sin hacerme caso, sube al puente y empieza a caminar sobre el puente. Pues yo agarro y le digo: hey, regrésate. Yo ya empezaba a, no sé, a presentir algo. No me sentía bien en ese entorno, en ese lugar, y luego con el momento pues que te está haciendo pasar ella, ¿no? Le voy diciendo: regrésate, nos van a espantar, nos va a pasar algo, regrésate. Cuando ella va llegando a la mitad del puente, se escucha el grito de la Llorona. Un grito fuerte, 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 fuerte. Que yo siento que en ese grito pues estaba del otro lado, ¿no? Cuando se escucha el grito, fue justamente cuando yo le estaba diciendo su nombre y que se regresara. Ella, cuando escucha, voltea y me dice: ayúdame. Y deja de llorar. ¿Por qué? Porque pues ya era más el espanto, que a ella no le importó el "ya no me quieres" ni nada por el estilo. Fue más: sácame de aquí, ¿no? Cuando ella me dice eso, pues a mí ya me había tocado pues la desfortuna de escuchar este grito. Cuando lo escucho, pues sí, se te eriza la piel, te choqueas al momento, pero para la fortuna de ella reacciono y la agarro del brazo. Cuando la agarro del brazo, la saco del puente y se empieza a escuchar el grito: más lejos, más lejos y más lejos. Hago a sacarla del paseo, llegamos a la subida y se escucha: más lejos, más lejos, más lejos. Bien dicen que cuando lo escuchas cerca es porque está lejos, ¿no? Y cuando lo empiezas a escuchar lejos es porque está cerca. Ya estando afuera, ella se pone mal, le faltaba el aire. Pues ya yo me quedé ahí ayudándola. Esperé a que fueran sus amigas ya pues para dejarla ahí, ¿no? Y ahí quedó. Pero me queda la pregunta, ¿no? En el momento en el que la empecé a escuchar lejos y lejos y lejos, sí me quedo pensando en el qué habré visto o qué se encontraba como tal atrás de nosotros. Si hubiéramos volteado y lo hubiéramos visto, si ya estaba en el río, no sé. Pues yo creo que estuviste a punto de ser tocado por ella. Y normalmente las personas que han tenido encuentros con este tipo de entidad y son tocados, no la libran, se sí, empiezan a enfermar poco a poco. Bueno, son pocas las que se han salvado, que sí pueden llegar con una persona de conocimiento ancestral que las pueda traer, porque se supone que cuando te toca la Llorona se empieza a llevar por partes tu espíritu, o sea, poco a poco empieza a consumirte. Fíjate que lo que habíamos dicho de la importancia de que uno siempre tiene que estar preparado para todas estas cuestiones, ¿no? Lo habías mencionado en un principio, de que el tema común de muchas historias es la fe o la oración.
Y comentaste que para la buena fortuna de ella reaccionaste, pero pues vaya, lo puedes ver a como que tienes un espíritu fuerte y que pudo enfrentar estas cosas, porque por ejemplo hay otras personas que se paralizan, que no saben qué hacer o que simplemente caen en shocks en donde prácticamente quedan a la deriva y a su suerte. Aparte que La Llorona se supone que también tiene esa habilidad de meterte en trance para poder llegar a ti. Sí. Entonces está cañón. Pues ¿cómo ves? ¿Qué tal las historias? Muy buenas. Y ustedes, amigos, si quieren más historias como estas, llegó el momento de activar la campanita, suscribirse al canal y mandarle este video a alguien que crean que le puede gustar. Y pues bueno, tengan mucho cuidado, amigos, porque en algún momento ya hablamos aquí de temas de la Llorona, de chaneques, de duendes o entidades nocturnas. Hay algunas creencias que dicen que todas estas manifestaciones de la noche, principalmente hablando de lo que son duendes o chaneques, están ligados a lo que es el inframundo o el Mictlán, y que hay quienes dicen que cuando estos seres, porque puede haber buenos y malos, ¿no? Chaneques buenos y malos. Los buenos se dice que viven cerca de las ciudades, son inofensivos a menos de que alguien los ataque o los dañe. Hacen algo en contra, ¿no? En cambio los malos, los negros o los negativos, eso sí, de plano, sus intenciones no son buenas, y hay quienes dicen y especulan que ellos tienen la intención de robar almas y que una vez que las roban, las ponen en un caldero para después ser devoradas. ¿Por quién? No lo sabemos todavía. Eso es algo que no sabíamos, ¿eh? Y pues bueno, amigos, prácticamente llegando a la recta final de este bonito y hermoso episodio de historias, no me queda más que recordarle a ti que estás en casita que por favor, cada vez que nosotros estrenemos episodios los viernes, abajo, a donde están los comentarios, si le das hacia la derecha vas a encontrarte una nueva sección que nos ayuda muchísimo a nosotros a impulsar este contenido y precisamente nos das un hype. ¿Cómo lo tienes que hacer? Cada vez que tú le das hype al video, tienes la opción de terminar el video, lo comienzas, cierras y lo abres de nuevo, lo puedes ver o simplemente nos das hypear de nuevo. Lo puedes hacer 3 veces por semana y nosotros muy amablemente te invitamos que lo hagas con los estrenos que nosotros lanzamos los días viernes. Así es, amigos, y si lo haces, te puedes ir también a Facebook, que está un comentario fijado hasta arriba para poder entrar a nuestro canal de WhatsApp, en donde estamos haciendo una dinámica para las personas que están hypeando. Entonces tú llegas ahí, te contactas y una chica te va a escribir un mensajito para explicarte la dinámica y que puedas concursar, porque son varios premios los que te puedes ganar. Y pues hablando de redes sociales, te recordamos que nos encuentras en absolutamente todas como 271 Podcast, específicamente en Facebook e Instagram, y en TikTok como 271.podcast. Y bueno, recuerda que este episodio también está disponible en Spotify, así que ve corriendo para allá, califícanos con 5 estrellas y deja un comentario de qué te pasó o qué historias te gustaría escuchar. No te olvides de suscribirte a este bello y hermoso canal de YouTube y activar las notificaciones para que así no te pierdas absolutamente nada de las transmisiones que hacemos, tanto de episodios grabados como de nuestros en vivos. Y bueno, si quieres seguir a nuestro invitado, él ahorita te va a decir sus redes sociales. Oswaldo Lara en Instagram, Facebook. Y bueno, amigos, si quieren un tatuajito hecho por mí, lo pueden hacer directamente en mi Instagram personal. Escríbanme un mensajito. Estoy como Luiski1. Y si quieres también escuchar más historias como estas, pero un poquito más negras, más terroríficas, te invito a un nuevo proyecto que tenemos que se llama 180 LPM Podcast, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Te espero por allá. Y si de repente te quieres poner en contacto conmigo y quieres saber algo de las terapias que manejo, como la terapia temazcal o los masajes con rebozo, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como rene.nana con H al final. Y recuerden, amigos, que al final del día no importa las historias que te cuenten estos 3 chismosos, la verdad no se encuentra allá afuera. La verdad, amigos, está aquí, dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós.